Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Colosenses capítulo 3 en su Biblia. Colosenses capítulo 3. Empezamos en el versículo 22, por favor. Colosenses capítulo 3, verso 22. La Biblia dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día del Trabajador que teniendo la perspectiva de lo que la Biblia dice en cuanto a esa relación entre un jefe y un empleado? Es importante entender que el texto habla de siervos porque la esclavitud es una institución aceptada y firmemente establecida en la sociedad romana. Así vivían en ese tiempo cuando se escribe el texto. Más de la tercera parte de la población que vivía bajo el imperio romano era esclava. Así es que lo común eran los esclavos, la gente libre eran pocas. Debemos notar que las características de la esclavitud en el primer siglo son diferentes a la esclavitud que nosotros observamos en América y de las que vemos videos y películas que ocurre allá en el siglo XVII, en el siglo XVII hasta el siglo XIX. Es diferente, dos diferencias grandes. La primera es que la esclavitud del primer siglo no está basada en un factor racial. No es que a los negros les esclavizaban. En el primer siglo no era el factor a tomar en cuenta. El segundo factor es que no se esclavizaba a personas que necesariamente tenían un bajo nivel económico y nada de especialización. En el primer siglo, esclavos eran médicos, maestros, escritores, alguaciles, supervisores, secretarios, capitanes de barcos. Y por supuesto, gente que trabajaba en la agricultura, en la manufactura o en tareas domésticas. Esas son las dos grandes diferencias entre la esclavitud de la que nos está hablando la Biblia en el primer siglo y la esclavitud que nosotros conocemos del siglo XVII al siglo XIX. Era parte de la vida de la gente, de los cristianos, la esclavitud. Debemos recordar que Dios establece el trabajo en Génesis 1. En Génesis 3 se introduce el pecado. Ese dato es importante porque el trabajo no es consecuencia del pecado.
La gente, Adán y Eva, trabajaban mucho antes de que ellos cayeran en pecado. Entendiendo este pequeño contexto histórico, debemos observar que Dios espera que los siervos, en nuestro caso los empleados, lleguemos a obedecer a nuestros amos terrenales. El verso 22 nuevamente dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Siervos, empieza con un vocativo. Cuando esta carta se da lectura en la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo escoge un vocativo, siervos, para que toda la gente que estaba ahí sepa que la enseñanza específica está dirigida especialmente a los siervos, que seguramente eran la mayoría. Siervos, obedeced. Ese verbo es un imperativo, con la idea de que debe convertirse esa obediencia en un hábito. No es algo que el empleado hace cuando está de buen humor. Dios espera que los empleados lleguemos a obedecer porque es un mandamiento de Dios y esa obediencia sea una característica constante, habitual en nuestra vida. Si tú quieres saber lo que Dios espera de ti como empleado, Dios espera de nosotros obediencia, y esa obediencia debe convertirse en un hábito en nuestra vida. Pastor, ¿qué pasa cuando nosotros somos empleados y tenemos un jefe no cristiano? O un jefe que aún siendo cristiano se porta mal, es injusto y procede de una mala manera. Se espera que nosotros obedezcamos a ese tipo de jefes. Observa lo que dice la palabra. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo para que sigamos sus pisadas. Debemos obedecer a un jefe injusto, a un jefe malhumorado, a un jefe que es difícil, por supuesto que sí. Debemos someternos a nuestros jefes, aun cuando estos no sean buenos y afables, sino sean difíciles de soportar. ¿Observas las dificultades que tenía el empleado en ese momento? Habla de padecimiento injusto, habla de ser abofeteados. Si tú piensas que tienes el peor jefe, recuerda que en el primer siglo se está hablando de esclavitud. De esclavitud, donde eran abofeteados, donde eran tratados de esa manera. Y aún así, el apóstol Pedro llega a decir que los criados deben someterse a sus amos terrenales, no solo a los fáciles, sino a los que son difíciles de soportar. Y si necesitamos más argumento, el apóstol Pedro pone de ejemplo los padecimientos injustos que Cristo ha sufrido y debemos nosotros sufrir por amor a Él. Dios espera que un empleado pueda llegar
a obedecer a sus amos terrenales. ¿Cuál es la manera práctica en la que esta obediencia la llego a aplicar en el día a día? El texto de Colosenses nos da 5 maneras, 5 características que se debe observar en esa obediencia que el empleado debe tener. Número 1, verso 22. Siervos, obedeced en todo. Ahí está la primera cualidad. Obedeced en todo. Así es que no importa qué pide el jefe, Dios espera que tú y yo obedezcamos. La única excepción a la regla es el hecho de que tu jefe de manera objetiva te esté pidiendo algo que es contrario a la palabra de Dios. Dios espera que un creyente, un empleado, llegue a obedecer a su jefe en todo. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios espera una obediencia total hacia nuestros jefes. Cuando hablamos de trabajo, generalmente pensamos en el trabajo remunerado, donde tú vas a una empresa, vas a un negocio, vas a un lugar donde a través de esa labor, a través de ese trabajo, tú obtienes un resultado, un sustento. Puede ser que tu situación no es esa. Tú estás trabajando y estás trabajando en trabajos no remunerados. Los estudiantes tienen un trabajo que realizar. Estudiar en el colegio, en la universidad. El ama de casa, con la limpieza de la casa y todo eso, no recibe un sueldo. Cada uno de nosotros, aun aquellos que se han jubilado, de una u otra manera están involucrados en una actividad, y cuando tú tienes a alguien al que das cuentas, un jefe al que das cuentas, Dios espera que nuestra obediencia sea total. Obedeced en todo. Puedes no estar de acuerdo con la Biblia. La Biblia dice, obedeced en todo. Segunda característica, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Observa, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. El trabajador busca agradar a Dios con su desempeño. No perdamos el enfoque. Cuando trabajamos para un amo terrenal, debemos darnos cuenta que nuestro trabajo es principalmente para nuestro amo celestial. ¿Con qué calidad harías el trabajo si tu jefe fuera Jesucristo? ¿Con qué entrega, con qué puntualidad, con qué diligencia, con qué entusiasmo, con qué ganas tú harías tu trabajo si tu jefe fuera el Señor Jesucristo? Te tengo una noticia. Tu jefe es el Señor Jesucristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Él es nuestro amo. Y cuando realizo el trabajo en la empresa, en el negocio, debo hacerlo con la misma calidad, con la misma entrega, con la misma excelencia, con el mismo entusiasmo, con la misma obediencia. Si nuestro amo celestial fuera nuestro jefe, porque en verdad lo es. ¿Eres un trabajador mediocre? Con las justitas nomás, haciendo lo mínimo siempre.
Un trabajador mediocre no le da la gloria a Dios. Un trabajador que tiene que estar siendo vigilado por el jefe para trabajar, no le da la gloria a Dios. Puede ser que nuestro trabajo es difícil, nuestro jefe es difícil y seguramente hay cosas en nuestro trabajo que no nos gustan. Pero cuando el creyente tiene un enfoque en el Señor y sabe que Él está trabajando en este empleo difícil, pero lo está haciendo para la gloria de Dios, entonces es un creyente que se compromete a trabajar con excelencia y no trabaja porque está sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. La excelencia debe ser una característica en el desempeño laboral. El verso 22 nos da una tercera cualidad. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, observa, sino con corazón sincero. Sinceridad. La falta de sinceridad es una característica en la que una persona oculta sus acciones o sus actitudes. Esa es la idea atrás de la palabra sinceridad. Cuando yo trabajo, y puede ser que lo hago y mi jefe me ve y observa un buen desempeño, pero por adentro es otra cosa. Con corazón, voluntad, emociones, intelecto. Corazón se usa como una palabra que hace referencia a la totalidad del ser. Así es que mi voluntad, mis pensamientos, mis intenciones, todas las acciones externas y todas las actitudes internas deben ser sinceras. Un trabajador tiene una actitud correcta cuando trabaja. Porque finalmente, aun si hay cosas que no nos gustan del trabajo o del jefe, el enfoque del trabajador cristiano está en Dios y lo hace y se esfuerza y soporta esas incomodidades para dar gloria y honra a Dios, mostrando un ejemplo a la hora de trabajar. Al final del versículo 22 está la cuarta característica: temiendo a Dios. Efesios 6:5, un pasaje paralelo, dice con temor y temblor. Y en ambos casos, la idea atrás de esas frases es esa característica de respeto. Lo vimos en Pedro. Criados, sométanse a sus amos con todo respeto. El empleado no debe faltar el respeto a su jefe, aunque piense que tiene motivos para hacerlo. Aunque el jefe llegue a faltar el respeto a su empleado y darle un trato inadecuado y ser injusto, el empleado cristiano comprometido no debe faltar el respeto a su jefe. Puedo conversar con él de algunas cosas en las que pienso diferente, pero mi obediencia y mi respeto está ahí. Deben ser cualidades que dependen de mí, no dependen del jefe ni del trato que él me dé. El verso 23 nos muestra la quinta característica de cómo un empleado debe obedecer a su jefe. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo de corazón como para el Señor. Nuestra forma de trabajar debemos tener la perspectiva siempre de que para quien estamos en verdad trabajando es para Dios, como para el Señor, de la misma forma en que yo me desempeñaría si Cristo fuera mi jefe, con la misma actitud, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, con la misma entrega que tendría si Cristo fuera mi jefe. De esa forma, Dios espera que nosotros trabajemos para nuestros amos terrenales, aun cuando estos no sean afables y apacibles, sino difíciles de soportar. ¿Por qué trabajas? Piénsalo por un instante. ¿Algunas respuestas? Ok, necesito un sustento, necesito dinero para sostener a mi familia. Está bien, esa razón. ¿Por qué trabajo? Porque quisiera tener una promoción en esa empresa. Está muy bien. Pero observa una razón superior. Observa la cita en la pantalla. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no siendo ladrón, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra que está atrás de la palabra adornar es maquillaje. ¿Has visto a una mujer sin maquillaje y con maquillaje? En algunos casos parece otra persona. Le ves con maquillaje y un día le ves sin maquillaje. Señora, ¿quién es usted? ¿Cómo? Ni le reconoces. El maquillaje tiene el objetivo de cubrir ciertas imperfecciones, ciertas arrugas, ciertas cosas. Ese es el objetivo del maquillaje. Cuando tú y yo nos sujetamos, obedecemos a nuestros jefes, les agradamos en todo, no somos respondones, no les robamos ni las cosas de la oficina ni el tiempo por el que nos pagan, sino que nos mostramos fieles, 5 cosas, entonces adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué trabajas? La respuesta debería ser, porque en mi trabajo yo quiero ser un instrumento de Dios para que mi jefe y mis otros compañeros de trabajo conozcan a Cristo. Así es que voy a comprometerme a trabajar con toda sujeción, agradándole en todo a mi jefe, dejando de ser respondón, dejando de defraudarle, dejando de robarme los lápices y los papeles de la oficina, dejando de robarle el tiempo haciendo cosas en las redes sociales por las que no me pagan, siendo fiel en todo. Y quiero estar tan comprometido con eso, porque yo quiero adornar el mensaje de salvación para que mi jefe y mis compañeros de trabajo conozcan a Cristo como Salvador. Está bien trabajar por el sueldo, está bien trabajar por una promoción, pero hay una razón más grande.
Y es ver el trabajo como tu ministerio, como el lugar donde tú puedes ser un trabajador excelente, aunque hay cosas difíciles en el trabajo y hay cosas difíciles con los compañeros de trabajo y con los jefes, y nosotros nos sujetamos y aguantamos todo eso y tenemos esta óptica porque finalmente la meta por la que estoy en ese sitio, por ser un instrumento que adorna el mensaje de salvación para que esos empleados que no son cristianos sean impactados por mi comportamiento y lleguen a Cristo. Dios te va a pedir cuentas de qué hiciste en tu trabajo. Dios te va a pedir cuentas si tu trabajo solamente fue un medio para obtener sustento o tuviste un enfoque mucho más grande y viste a tu trabajo como una oportunidad para hablar de Jesús. ¿Observas? Cuando tú escuchas que esta es la forma de trabajar para un cristiano, tú y yo tenemos dos opciones. Desobedecemos y seguimos trabajando como nos parece, o adoptamos las características que hemos visto aquí de cómo se debe desempeñar un trabajador cristiano. Si tú escoges obedecer a Dios y ser un trabajador con estas cualidades, observa lo que puedes esperar de Dios. Verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si tú escoges servir al Señor en tu trabajo y siendo un trabajador cristiano y excelente, recibirás la recompensa de la herencia. Si escoges no ser un buen trabajador, porque no me gusta mi trabajo, ni me llevo bien con mis compañeros, ni a mi jefe ni les soporto. Verso 25 será lo que recibes. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dos opciones, dos resultados, dos recompensas distintas. El apóstol Pablo quiso dirigir unas palabras no solo a los empleados, sino también a los jefes. Y en capítulo 4, verso 1, el texto dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando se leyó esta carta a la iglesia de Colosas, el apóstol empieza con esa palabra amos, es un vocativo, es decir, está usándola para que ahora los pocos amos que probablemente estaban en la iglesia, porque la mayoría eran esclavos, presten atención y ellos también sepan cómo deben comportarse como amos, en nuestro caso como jefes. Lo primero que empieza diciéndoles Pablo es dándoles un mandamiento: haced. Es un imperativo, es una orden, no es una sugerencia, es un imperativo que tiene el objetivo de que debe convertirse
en un hábito, en algo repetitivo, en algo continuo. Dios espera que los jefes actúen de manera justa y de manera recta con sus empleados. Es interesante observar la diferencia entre dos palabras que aparecen en el texto, justo y recto. Aunque pueden tener algo de similitud, cuando las definimos nos damos cuenta todo lo que debe hacer un jefe. La palabra justo enfatiza que algo debe estar acorde con la ley humana y con la ley de Dios. El jefe debe ser una persona que sea una persona que cumple con la ley del hombre y la ley de Dios. ¿Has dado trabajo a una persona sin afiliarle al IES? ¿No le has pagado lo que debes pagarle por ley? ¿Debes pagarle? ¿O las vacaciones que debes darle? ¿O todo lo que la ley humana dice? No eres un jefe justo. Porque un jefe justo es el que actúa de manera acorde a la ley humana y a la ley de Dios. Es que la economía, es que la situación, sí, pretextos, yo te puedo ayudar con la lista de pretextos. Dios espera a un jefe justo que actúe acorde a la ley humana y a la ley divina. Tú debes conocer el código de trabajo y debes ser un cumplidor de las reglas y de las cosas que como empleador se te pide y se exige. No buscando siempre lo mínimo, buscando los atajos para no hacer lo que es justo. Pero Pablo escogió también otra palabra, recto. Recto enfatiza el concepto de igualdad en el trato que el jefe debe tener con sus empleados. Así es que la palabra recto tiene que ver con el trato. El jefe debe dejar las amenazas, como dice Efesios 6:9. El jefe debe dar un buen trato a su empleado. Y aun cuando el empleado no pueda hacer, no haga las cosas, algunas cosas que se espera, eso no significa que tiene motivos para faltarle el respeto o para amenazarle. Un jefe que entiende, un jefe cristiano que quiere actuar de esta forma, va a ser un jefe que llega a ser justo, cumple las leyes humanas y cumple las leyes divinas en lo que tiene que ver con el empleado. Y es un jefe recto, porque el trato que le da a su empleado, aun cuando tiene motivos para regañarlo, porque no ha hecho algo que debería haber hecho, siempre lo hace con respeto y dejando las amenazas. ¿Eres un jefe así? ¿Abusas de tu posición y de tu autoridad? Es que si a estos no se les grita, no entienden.
Observa la advertencia. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Podemos llegar a abusar de la autoridad y de la posición. Un día, Dios evaluará el desempeño del empleado y el desempeño del jefe. En la cita que ves en la pantalla, hay una advertencia clara. Observa lo que dice. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. No estaban podridas. Pero usa el presente para garantizar que eso les va a suceder a este grupo de personas. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Por qué? Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El trabajo ha sido hecho por el empleado. El jefe ha buscado artimañas para no pagar el jornal. ¿Observas? El Señor de los ejércitos. ¿Por qué escoge ese nombre Dios para describirse a sí mismo? ¿Por qué no dice Jehová? ¿Por qué no dice Dios? ¿Por qué no dice otro de los nombres? El que está al frente de todo el armamento militar, Señor de los ejércitos, Él dará la retribución a aquel jefe que no actúa de manera justa, que no actúa de manera recta con sus empleados. Tanto el empleado como el jefe debe ver su trabajo como más que la fuente para tener los recursos necesarios para sostener a nuestras familias. El empleado y el jefe debe ver a su trabajo como su ministerio, donde mi comportamiento, sea empleado o jefe, tiene el objetivo de adornar la doctrina, el evangelio de Cristo, para que así mis empleados o mi jefe o mis compañeros de trabajo lleguen a depositar su fe en el Señor Jesucristo. Feliz día del trabajo. Y con esa felicitación, lo que estoy diciéndonos, seamos los empleados y los jefes que desempeñan su labor, como la palabra dice, para así impactar a aquellos compañeros de trabajo que no conocen de Cristo. Oremos.
Padre Celestial, te agradezco, porque no es coincidencia que justo un domingo 1 de mayo haya coincidido con esta porción de Colosenses que íbamos a estudiar. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de tu palabra lo que nosotros necesitamos hacer como empleados y como jefes. Y yo te ruego, Padre, que seamos obedientes y que podamos ser modelos de trabajadores y de jefes, haciendo lo que nos corresponde para darte gloria a ti y dando un tremendo testimonio ante nuestros otros compañeros de trabajo. Yo pido, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted continúa orando, por favor, cerrados sus ojos. Puede ser que esta mañana está alguien por primera vez con nosotros. Y si ese es tu caso, y tú quieres permitirme orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, puedes levantar tu mano y con eso me estás diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano, veo sus manos arriba en el mezanine, gracias. Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por ustedes como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionados, no es la idea. Si ustedes desean, ustedes pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si ustedes lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, les va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con ustedes. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no les dé recelo, no les dé vergüenza de pasar. Pero si desean hacerlo, con toda libertad, no se sientan presionados. Si quieren hacerlo, vengan. Denos el privilegio de conversar con ustedes un momento. Gracias por hacerlo. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Señor, si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido que en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, hoy sea el día de salvación para ellos. Te pido, Padre, que nosotros, empleados y jefes, podamos trabajar con las características que hemos estudiado de tu palabra. Y así nuestro trabajo sea mucho más que un medio para obtener los recursos necesarios. Sea nuestro ministerio, sea el lugar donde damos testimonio, sea el lugar donde adornamos tu mensaje, para que aquellos que no te conocen puedan ser motivados a poner su fe en ti, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno es
Dios.